Dale. Para mí ya estaría para arrancar, son bastante largos los textos, yo no terminé de leerlo todo, pero son bastante largos. Y eso que no era mucho para leer, pero no lo terminé. Nah, no, bueno, sí, son 3 puntos muy, muy interesantes. Bueno, vamos a iniciar, si les parece. Yo voy a ir abriendo mi mensaje. En principio no podía dejar, mientras lo volví a leer, a tratar de explicar o de que entendamos juntos o de desarrollar lo que dice Vita, y es imposible no remitirse siempre a lo mismo. Perdón si suena de alguna otra manera todo el tiempo repetitivo, pero es así, es la historia permanentemente la que se mete. Estamos viendo un texto de 1952 con lo que eso significa, siempre un poco decimos eso porque todo lo que dice Vita en estos 3 puntos pueden a nosotros generarnos cosas porque estamos pensándolo todo desde el presente. Entonces siempre hacemos mella en esto de que tengamos cuidado porque estamos hablando de un personaje histórico extraordinario, pero que es de mitad del siglo pasado. Entonces es muy importante agarrar las palabras y tratar de comprenderlas en nuestro presente, pero sin perder de vista eso. Pero previo a darle una ojeada, porque uno, bueno, es algo como te pasó a vos, Mati, u otros compañeros, es un libro que uno ha leído, que cada tanto vuelve a releer. Algunos puntos siempre son importantes de ir. Cuando algo de la realidad nos genera dudas, nos remitimos a lo que decía Perón y Eva, ¿no? ¿Qué pensaban ellos? Y anterior a esa lectura que le iba a dar hoy, empecé a ver La República Perdida. Es un film, es un montaje que se da, en realidad se hace mucho antes, pero se termina, bueno, estrenando unos días antes de la asunción de Alfonsín, en 1983, y es interesante porque uno advierte enseguida la mirada radical del film, pero fue muy interesante ver en imágenes, más allá de las explicaciones, que obviamente tenían una connotación política e ideológica, en este caso bien radical, pero más allá de esto, la consecución de imágenes me hizo reflexionar mucho y justamente los 3 puntos de hoy tienen mucho que ver con eso. Por momentos, y uno no hace gala de la emoción que le puede generar las palabras de Eva, porque es un orgullo poder emocionarse con Eva Perón, pero realmente la veía y me emocionaba, y bueno, y las palabras de ella también están muy relacionadas, en este caso los 3 puntos que vamos a hablar, a la emoción. Y arranca con el punto número 13, habíamos terminado de ver por cualquier medio, el hambre y los intereses, y llegamos al odio y el amor. El odio y el amor. Y bueno, lo voy a leer y lo vamos a analizar, como siempre digo, desde el punto de vista histórico, pero con el lenguaje que nosotros tenemos peronista, ¿no? El odio y el amor. En años de lucha, he aprendido cómo juegan su papel en el gobierno de los pueblos las fuerzas políticas nacionales e internacionales, las fuerzas económicas y espirituales de la tierra, y cómo se disfrazan las ambiciones de los hombres. Yo he visto a Perón enfrentándolos de pie, sereno e imperturbable, mirando siempre más allá de su vida y de su tiempo, con los ojos puestos exclusivamente en la felicidad de su pueblo y en la grandeza de su patria. Nada ni nadie pudo ni podrá apartarlo de su camino. Yo recuerdo cómo, en los primeros tiempos de su lucha, debió enfrentar la calumnia que intentaba separarlo de sus descamisados. Decían que él era un peligro para el pueblo porque era militar. Algunos años después, como la calumnia no prosperó, sus enemigos trataron de enfrentarlo con las Fuerzas Armadas. Decían que Perón intentaba crear una fuerza en los trabajadores para sustituir el influjo militar en el gobierno de la República. Sobre todas estas cosas quiero decir la verdad, mi auténtica verdad, y espero que alguna vez se imponga sobre tanta mentira, o por lo menos, aunque no me crean, sirva para algo a los pueblos del mundo en sus luchas por la justicia y por la libertad. Declaro que pertenezco ineludiblemente y para siempre a la ignominiosa raza de los pueblos. De mí no se dirá jamás que traicioné a mi pueblo, mareada por las alturas del poder y de la gloria. Eso lo saben todos los pobres y todos los ricos de mi tierra,
Por eso me quieren los descamisados y los otros me odian y me calumnian. Nadie niega en mi patria que para bien o para mal, ya no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Por eso, porque sigo pensando y sintiendo como pueblo, no he podido vencer todavía nuestro resentimiento con la oligarquía que nos explotó, ni quiero vencerlo. Lo digo todos los días con mi vieja indignación descamisada, dura y torpe, pero sincera, como la luz que no sabe cuándo alumbra y cuándo quema, como el viento que no distingue entre borrar las nubes del cielo y sembrar la desolación en su camino. No entiendo los términos medios ni las cosas equilibradas. Solo reconozco dos palabras como hijas predilectas de mi corazón, el odio y el amor. Nunca sé cuándo odio ni cuándo estoy amando, y en este encuentro confuso del odio y del amor, frente a la oligarquía de mi tierra y frente a todas las oligarquías del mundo, no he podido encontrar el equilibrio que me reconcilie con la fuerza que sirvieron antaño entre nosotros a la raza maldita de los explotadores. Bueno, cuando yo decía de tomar en cuenta el contexto en que Evita habla, es importante porque en los últimos meses muchos compañeros que se acercaron al peronismo por haberlo escuchado a Guille han encontrado unas palabras en Moreno que a todos nos da dentro de este desequilibrio social, económico y político un poco de tranquilidad, que es la palabra equilibrio justamente. Y yo cuando lo leía digo, bueno, menuda tarea tiene uno que cuando compañeros con jóvenes, ¿no? Con todo ese espíritu y esa voluntad y esa convicción y esa energía a flor de piel, intentan encuadrarse dentro de la doctrina peronista donde mejor les cabe en función de su andar como adolescentes, como saliendo de la adolescencia, pero bueno, teniendo en cuenta los valores hoy que se manejan en lo que es una persona adolescente, madura y adulta, pongamos que hasta los 23, 24 están transitando ese proceso de la naturaleza humana. Pero bueno, en ese encuadre en el que buscan encontrarse con Eva cuando leen esto, bueno, es algo que a uno lo remite a tomar una posición absolutamente tajante. Y hoy nosotros estamos en una realidad donde obviamente llamamos más, inclusive al equilibrio, a la institucionalidad, a la tranquilidad, porque bueno, han pasado, como siempre digo, décadas y décadas y procesos históricos que hoy nos permiten ver el pasado con cierta madurez y decir, bueno, hoy es el momento. Ahí se te cortó el audio, Habla Ricardo. mucho de lo que fue su, obviamente, ¿cómo? No, se ¿Se cortó una corta? partecita cuando estabas hablando se cortó una partecita, ahora se te escucha. Bueno, no, decía que esta forma de vivir que expresa Eva en sentir amor u odio, en que en un momento inclusive dice se vuelven confusas porque no sé cuándo amo y cuándo odio, también nos advierte de una cuestión psicológica y filosófica, que no viene al caso hablar. Tratamos de entender y comprender a nuestra jefa espiritual en función del momento histórico, por eso yo digo que nos vamos a remitir siempre a ese contexto. Y el contexto es muy claro, siempre lo traemos porque Eva hace, obviamente, menciona eso. El contexto es un peronismo tratando desde lo político resolver cuestiones no solo que tienen que ver con aquellos que empezaban a jugar contra Perón con fuerza, algunos sectores de la, no solo de la oligarquía, eclesiásticos o de las fuerzas militares, algunos sectores de la prensa, los sectores obviamente afines al socialismo, a la izquierda, algunos sectores que obviamente veían en la revolución peronista un peligro, o sea, para sus intereses o para sus fundamentos ideológicos. Por lo cual Evita habla con el corazón a flor de piel, ¿no? Siempre decimos, es una obra escrita meses antes de su muerte, por lo cual es muy interesante entender de que ella está en una situación donde es siempre tajante y concreta, y por lo menos esta obra difiere bastante de lo que es La razón de mi vida en cuanto a cómo plantea los conceptos. Y ella dice, bueno, no se le puede sentir
no puede haber un sentimiento de reconciliación con la raza de los explotadores que explotó a mi pueblo. Es decir, Evita siente un amor muy profundo por el pueblo argentino, por los humildes, por los descamisados, por su propia raigambre, porque ella viene y fue y vino de un pueblo muy pobre, porque ella vivió obviamente y lo vio en carne propia las injusticias y las desigualdades y cómo los hombres de la oligarquía habían destruido a toda la masa de los trabajadores en nombre de la libertad y qué sé yo cuántas cosas más. Justamente yo hacía mención de que al haber visto La República Perdida un rato antes de estar aquí con ustedes, una película, un fotomontaje histórico de 2 horas y media, era muy interesante advertir cómo la oligarquía argentina, obviamente no nos vamos a remitir a tanto al pasado, pero digo, desde que toma posesión, digamos, Gran Bretaña de nuestros recursos, por lo menos los que se explotaron a lo largo de todo este proceso histórico al que hacemos referencia, es decir, el sector agroganadero, agroindustrial y obviamente agropecuario. Por lo cual, cuando nosotros siempre explicamos que fueron los británicos los que crearon e invirtieron en los ferrocarriles, en las vías férreas, en ese desarrollo, lo hicieron para extraer los recursos de las provincias y por sobre todo del famoso núcleo de la Pampa Húmeda, trasladar esas materias primas hacia el puerto de Buenos Aires, llevarlas a Inglaterra, manufacturarlas y vendérnoslas a nosotros en manufacturas obviamente muchísimo más caras. No hubo alianza alguna, hubo una dependencia de los sucesivos gobiernos hacia la caída de Rosas en adelante, inclusive con un gran hombre como fue Roca, pero hubo una dependencia absoluta al imperio inglés que, bueno, llegó hasta justamente que el mundo quiebra esa lógica dominante y se transforma Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en la nueva superpotencia. Bueno, en ese contexto de salirse de la dependencia de Inglaterra con la nacionalización de los servicios, de los trenes, etcétera, etcétera, en ese contexto complejo donde obviamente había actores sociales, políticos, económicos, religiosos y los que tienen competencia con las Fuerzas Armadas que intentaban boicotear las revoluciones, que Evita escribe todo eso. Pero en esa conjunción de imágenes era impresionante ver cómo la oligarquía en los sucesivos gobiernos, desde obviamente Irigoyen, que podría tomarse como en un paréntesis, ¿no? De todos los gobiernos conservadores liberales o oligárquicos, sea militares o del orden cívico, podría ser Agustín P. Justo del orden militar, como Claro, no, viejo, eso es el pasado. ¿Usted tranquilamente, qué? sí, podría ser Frondizi, que se dejó envilecer con el peronismo ya proscripto y Perón en el exilio, de las fórmulas liberales y de la apertura del mercado al exterior. Entonces es muy importante entender que Evita es tajante y concreta con esto del odio y del amor, porque lo que había hecho la oligarquía argentina, por más que a nosotros como personas del siglo XXI nos cueste asimilar, porque no lo hemos vivido, pero lo que había hecho la oligarquía argentina generando una pobreza descomunal, pisando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, generando la angustia de miles de familias con mujeres que se cargaban la familia al hombro porque el hombre tenía que ir y trabajar por temporadas largas sin poder estar en el hogar, como destruyendo inclusive los valores espirituales y sociales que conformaron en realidad después la doctrina peronista, que es lo que Perón hizo ni más ni menos leer, no solo escuchar la voz del pueblo argentino, sino leer todo el proceso histórico y hacia dónde tenía que desembocar. Bueno, el peronismo fue la mejor respuesta a eso. Entonces Evita en esto del odio y el amor, lo que deja en claro es que ella no tiene medias tintas, ella no pretende ninguna reconciliación con la oligarquía, sino que para ella, y es lo que va a venir ahora en los 2 puntos siguientes, la hora que viene es la hora de los pueblos. Compañeros, sobre este punto, ¿alguien quiere decir algo? Compañeros y compañeras. Los escucho. ¿Se me escuchó o se cortó?
Sí, no, se escuchó, se escuchó. Se bien, bien, bien. En ese momento y nada más. Sí, bueno, yo estoy tomando clases, la rama femenina, estamos tomando clases con el compañero Franco Gergo. Y él dice, yo le admiro a la voluntad, dice a Guillermo, de que él quiere que la sociedad rural pague pague la deuda. Pero bueno, dice, esos muchachos son gente difícil. Que menos mal dice que Guillermo se ocupa de ellos. Y bueno, largó algunos apellidos el otro día, pero sí, son bravos los muchachos de la oligarquía. Sí, Eso nada por más sobre completo. todo, sí, sí, es bueno, está bueno lo que planteás porque siempre fueron bravos. Cuando yo hacía referencia a la película, ustedes cuando puedan véanla, está en YouTube. La consecución, es decir, cuando a uno le muestran las imágenes permanentes, ¿no? No se quedan una sola imagen, hay varias imágenes y uno va viendo, escuchando el relato, empieza a tomar consideración de que esos hombres, perdón, y esas mujeres que iban al hipódromo, que tenían hábitos que para nada tenían que ver con lo nacional. La oligarquía argentina tuvo, y lo dijimos en varias charlas, un componente muy característico, es decir, fue antinacional, fue pro-británica. Entonces, siempre dijimos acá que la construcción de los países que fueron potencia durante el siglo XIX y durante el siglo XX tuvo por caso una oligarquía por sobre todo auténtica y nacional, que independientemente de la tensión de clase, de que haya oligarquías, haya clases humildes, haya clase media o como se tome en cada momento de la historia, más allá de esa tensión social, el modelo que proyecta cada oligarquía es funcional o no para la patria a la cual se debe. Siempre ponemos de consideración que la caída de Rosas tuvo la astucia de la aristocracia brasilera, que era nacionalista, que era explotadora, que por decir que era nacionalista no la estamos eximiendo de su base de hombres explotadores de los africanos que venían de contrabando de África, pero que fue astuta, fue inteligente y promovió un Brasil grande y terminaron derrocando a Rosas después de comprar Urquiza. Es decir, nuestra oligarquía es antinacional, por lo cual no solo es brava para alargar el dinero, lo es porque no tiene interés alguno en la grandeza de la patria. Entonces, por eso el peronismo tuvo como enemigo justamente a la oligarquía, porque si hay algo que no quiere la grandeza de la patria, esa es a la oligarquía argentina. Después habrá muchachos más o menos difíciles, más o menos fáciles, pero en definitiva el concepto de la oligarquía argentina históricamente es una oligarquía patria, es decir, mantiene y promueve las tradiciones británicas, francesas, lo hizo y uno lo puede advertir en sus construcciones en las grandes estancias durante las finales del siglo XIX, por sobre todo durante el siglo XX, y lo ociosa, ¿no? Vive de la renta, es rentística, no tiene modelo de producción ni de progreso. Bueno, gracias, compañera. ¿Querés decir algo más o alguno? Desmuteate. Bueno, Mati. No, yo por mí seguí, eso lo estuve, viste, leyendo, quizás si tengo para acotar algo, en realidad no quiero acotar porque como que voy a ir adelantando cosas, pero que veo mucha referencia en lo que habla, sí, es en el odio y el amor, y hay muchas cosas para decir sobre eso, ¿no? Como por ejemplo que el amor no vence al odio, para mí esas palabras simples o frases hechas. Y yo la interpreto a Eva en este caso, ese amor y ese odio lo veo como hasta correcto, ¿no? El amor, ese amor que tenía su pueblo y el odio a la oligarquía. Lo interpreto más que nada por ese lado y me queda que en los dos textos siguientes se sigue hablando de esto, por eso no quiero acotar para primero que lo leas vos, compañero, pero está muy bueno. Mi mensaje, bueno, Dale. para mí es uno de los grandes libros de Vita, así sean cortos, ¿no? Pero muy bueno, conciso y que deja un mensaje muy profundo.
Bueno, sí, coincido, tiraste ahí buen aporte lo de Cristina, el amor vence al odio, o un eslogan que se volvió muy, muy conocido un par de años atrás. Y acá Evita es clara con estos dos sentimientos de la especie humana, el amor y el odio. Es interesante como ella en un momento dice, en un momento se me muestran confuso, porque no sabe si está amando con odio o odiando amando, pero es tajante, es concreta y también tiene un poco que ver con algunos puntos que habíamos leído anteriormente sobre el fanatismo, esto de vivir las cosas sin grises, ¿no? De manera tajante. Bueno, es una Evita, como decimos siempre, y perdón si suena reiterativo, pero es una Evita que está dejando la vida terrenal para pasar a latir, digamos, en las altas cumbres celestiales y ella lo sabe porque es la jefa espiritual de la nación, pero tiene que dejar dicho la gran verdad, ¿no? Ahora no se te está escuchando, Ricardo, no se está escuchando. Y cuando hay algo que hay que cambiar, se viene la revolución. Cuando el status quo se transforma, porque estamos revolucionando, porque el status quo no es un calzoncillo o una bombacha que me pongo o me saco, es decir, es algo cotidiano, es una manera de sentir, de pensar, de actuar, que inconsciente o conscientemente se defiende todos los días. Cuando eso se transforma, ahí aparece la revolución. Los humanos tendemos a proyectar hacia el futuro y a veces romper tiende a también hacer una obra de mucho trabajo, de mucho enfoque en poder transformar algo y eso nos remite a tener que a poner las manos a la obra. Entonces, a veces también hay un conformismo y para el ser humano que le canten las verdades es un poco bravo, ¿no? Nos mueve un poco. Evita lo que hace, lo hace en una persona que obviamente no tiene ningún problema en decirlo porque sabe que está justamente dejando este plano terrenal. Bueno, vamos al punto número 16, 14, los altos círculos. Y dice, perdón por la voz, compañeros, es la peor voz que les puedo presentar, pero bueno, estoy todos los días de mi semana hablando, tengo la voz destrozada. Si medio me voy en el relato, ténganme consideración y piedad, por favor. Me revelo indignada con todo el veneno de mi odio o con todo el incendio de mi amor. No lo sé todavía. En contra del privilegio que constituyen todavía los altos círculos de las Fuerzas Armadas y clericales. Tengo plena conciencia de lo que escribo. Sé lo que sienten y lo que piensan de esos círculos los hombres y mujeres humildes que constituyen el pueblo. Todos los pueblos de la humanidad. Yo no los condeno personalmente, aunque personalmente me combatieron y me combaten como enemiga declarada de sus propósitos y de sus intenciones. En el fondo de mi corazón yo no deseo otra cosa que salvarlos con mi acusación, señalándoles el camino del pueblo por donde llega el porvenir de la humanidad. Yo sé que la religión es el alma de los pueblos y que a los pueblos les gusta ver en sus ejércitos la fuerza pujante de sus muchachos como garantía de su libertad y expresión de la grandeza de su patria. Pero sé también que a los pueblos les repugna la prepotencia militar, que se atribuye el monopolio de la patria y que no se concilian la humildad y la pobreza de Cristo con la fastuosa soberbia de los dignatarios eclesiásticos que se atribuyen al monopolio absoluto de la religión. La patria es el pueblo, lo mismo que la religión. No soy antimilitarista ni anticlerical, en el sentido en que quieren hacerme aparecer mis enemigos. Lo saben los humildes sacerdotes del pueblo, que me comprenden a despecho de algunos altos dignatarios del clero, rodeados y cegados por la oligarquía. Lo saben los hombres honrados que en las Fuerzas Armadas no han perdido contacto con el pueblo. Los que no quieren comprenderme son los enemigos del pueblo metido a militares. Ellos desprecian al pueblo y por eso desprecian a Perón, que siendo militar abrazó la causa del pueblo aún a costa de abandonar en cierto momento su carrera militar. Yo veo no solo el panorama de mi propia tierra, veo el panorama del mundo y en todas partes hay pueblos sometidos por gobiernos que explotan a sus pueblos en beneficio propio o de lejanos intereses. Y detrás de cada gobierno impopular
he aprendido a ver ya la presencia militar, solapada y encubierta o descarada y prepotente. En este mensaje de mis verdades no puedo callar esta verdad irrefutable que se cierne como la más grande sombra cubriendo los horizontes de la humanidad. Es necesario que los pueblos destruyan los altos círculos de sus fuerzas militares gobernando a las naciones. ¿Cómo? Abriendo al pueblo sus cuadros dirigentes. Los ejércitos deben ser del pueblo y servirlo. Deben servir a la causa de la justicia y de la libertad. Es necesario convencerlos de que la patria no es una geografía de fronteras más o menos dilatadas, sino que es el pueblo. La patria sufre o es feliz en el pueblo que la forma. En la hora de nuestra raza, en la hora de los pueblos, la patria alcanzará su más alta verdad. Es necesario que los ejércitos del mundo defiendan a sus pueblos, sirviendo la causa de la justicia y de la libertad. Solamente así se salvarán los pueblos de caer en el odio contra eso que antes se llamaba patria y que era una mentira, más una bella mentira que inventó la oligarquía cuando empezó a vender la dignidad del pueblo, es decir, la dignidad augusta y maravillosa de la patria. Bueno, este es el punto número 14. Justamente en un momento hice referencia a la crítica de Evita a los altos círculos eclesiásticos y militares y cómo esos altos círculos empezaban a pergeñar hacia ese 1952 y en adelante, por eso Evita tenía razón en denunciarlos, empezaban a pergeñar el golpe a Perón. Una serie de hechos que no es que llaman a la confusión, sí llama a la confusión, digo, una serie de hechos relacionados a la desestabilización de la relación de Perón con la Iglesia, con algunos curas, algunos sacerdotes, obviamente de un sector de las Fuerzas Armadas que siempre conservaba el velo de la oligarquía en obviamente la influencia que podían llegar a tener desde lo político, un sector que ya obviamente había apresado a Perón previo a esa revolución que fue el comienzo del peronismo el 17 de octubre de 1945, y bueno, un sector que siempre estuvo latente en las Fuerzas Armadas, por sobre todo de la Marina, que obviamente veía en Perón a un benefactor del pueblo. Una Marina que hay que decirlo, y en esto siempre digo que puede haber alguna polémica, pero uno no le escapa, una Marina que estaba influenciada por cierta intelectualidad del nacionalismo católico de la época. Los hermanos Ibarguren, si bien yo los tengo en consideración por su obra sobre Juan Manuel de Rosas, Carlos y Federico Ibarguren fueron quienes promovían todas por sobre todo promovieron a Uriburu, ¿no? Con Lugones y demás, pero digo, eran quienes promovían a los militares en el poder, porque es un nacionalismo católico de tipo gorila, de tipo antisocial, que si bien toma de la doctrina social de la Iglesia algunos conceptos, no lo hace como lo hace el peronismo, de un modo cristiano y humano. Entonces, bueno, quizás la Marina también tenía alguna influencia de los intelectuales del nacionalismo católico, que hoy descansan en las sombras. Si algunos de ustedes alguna vez tienen la oportunidad de escuchar a algún compañero decir yo leo a Caponeto, ojo, paren las orejas, porque por ejemplo, Antonio Caponeto, un nacionalismo católico que se ha llevado a muchos compañeros a sus aguas, ¿no? De hombres que después ven masones en todos lados, terminan comulgando con hombres como Patricio Long, que después son los que están hablando en el Rotary Club para la masonería argentina, es decir, todos cuadros despreciables como son algunos de los cuadros trotskistas o marxistas que terminan confluyendo con lo más rancio de, como ellos dicen, la derecha. Así que siempre a estar atento a si un compañero nos quiere traer alguno de estos personajes, porque para eso nosotros tenemos la doctrina y a los intelectuales historicistas del peronismo, Fermín Chávez, José María Rosa, etcétera, etcétera. Pero bueno, para no irnos de tema, Evita lo que hace en los altos círculos es una denuncia concreta hacia aquellos hombres, obviamente, del poder religioso, católico por sobre todo, y de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Marina, que estaban operando para, obviamente, darle en algún momento el golpe a Perón. Evita ya en estas épocas trataba de hacerle llegar al general esa idea de que en algún momento había que, y
por lo menos armar, organizar o de alguna otra manera darle entidad a los muchachos, no a los culatas, pero sí a los muchachos de la CGT, porque había que tener una fuerza, si se quiere, militarizada o militar para contrarrestar cualquier tipo de golpe militar. Bueno, Evita en esto se había adelantado, pero prefirió entre la sangre y el tiempo, eso es una discusión que está más en el orden de discutir contextos, procesos y coyunturas históricas que si la decisión de Perón estuvo bien o lo que dijo Evita estuvo mal, no va por ahí la comprensión, ni mucho menos el análisis de estas lecturas. Pero bueno, claramente Evita dice, ¿no? Militares o religiosos que se han despegado del pueblo, que ya no son del orden de lo religioso, porque la doctrina social de la Iglesia, las palabras de Cristo, las enseñanzas de nuestra fe religiosa es muy tajante, es decir, la humildad de los pueblos es sostenida como uno de los valores extraordinarios de estas doctrinas, como lo es en el peronismo, y de alguna otra manera Evita resalta permanentemente a los pueblos como actor fundamental de una patria, de un territorio. Siempre Moreno dice, la patria es el patrimonio común, estamos muy de acuerdo con ese concepto. Y en este caso Evita dice, sí, la patria es el patrimonio común y es esa geografía con el pueblo adentro. Si el pueblo es infeliz, la patria no es feliz. Si los altos círculos militares, que son los que tienen que defender a la nación, son los que tienen que ayudar al pueblo a desarrollarse, como lo han hecho otros ejércitos en algunos países, no como esos ejércitos que han generado en sus pueblos opresión, que han simplemente puesto a algún tirano en el poder que se perpetúa y que oprime al pueblo y que ejerce la fuerza militar contra el pueblo. No, la fuerza militar es y tiene que ser a servicio del pueblo. Se evita en un momento y se habría que quitarles un poco de esa fuerza política militar, porque la fuerza verdadera está y rige en el pueblo. Por eso inclusive no solo habla de una fuerza simbólica, fuerza espiritual, sino que hasta inclusive habla de una especie de, bueno, armar a una parte del pueblo para también dar batalla cuando alguno de los golpes de Estado se presenta. No es algo que ha sucedido, pero es algo que sí los progres han tomado para enarbolar Evita en ese concepto de Evita montonera, la Evita que proliferaba en esas ideas de la lucha armada y demás. Para nada, es una Evita conservadora, pasional, pero es una Evita de mitad del siglo XX que se está muriendo y que está viendo cómo el poder que rige en las armas puede hacer caer una revolución que se estaba desarrollando, pero que les estaba dando un trabajo enorme, tanto al general como a ella. Y miren si no era así que ese trabajo enorme le llevó la vida, porque el cáncer se atribuye, yo no tengo ninguna duda, al incesante trabajo, al estrés, a la tensión que Evita puso sobre su cuerpo, sobre su alma, en esto de resolverle la vida en tan pocos años a los más necesitados. Bueno, compañero, ¿alguno quiere decir algo con respecto a esto? Los escucho. No algo referente sí o sí, sino alguna reflexión, algo o que quieran preguntar. Hola Ricardo. ¿Cómo andás, Alan, querido compañero? Todo tranqui. No, te quería preguntar, quedó clarísimo el capítulo, muy claro la postura de Eva y me quedó una duda respecto a lo que vos decías que algunos historiadores, quería consultarte sobre uno en particular, sobre Marcelo Gullo, qué opinión tenías, Bien. porque tengo entendido que, bueno, la verdad, nada, tiene mucho contenido histórico y es bastante doctrinario, al menos eso tengo entendido, y bueno, que como para poder abordarlo en cuestiones, digamos, para conocer un poco históricamente, ¿no? La visión histórica de él. Bien, me llamaste a mi juego, querido Alan. Yo no quiero aburrirlos con esto y esto es una percepción mía, pero que está fundamentada
muy humildemente el trabajo que llevo adelante hace algunos años en el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, en esto de estar relacionándome con gente de todo tipo, en donde uno puede ver las grandes miserias, también como a veces la historia es tomada para algunos como un acto de poder vivir de eso, que no está mal, pero para eso muchas veces, si lo hace piña, se introduce en la deshonestidad intelectual. Yo no los quiero aburrir, para los compañeros que por ahí no entienden del caso, les voy a explicar. Hoy por hoy tenemos grandes historiadores del campo del... En la historia argentina hay 3 corrientes historiográficas que abordan la historia mediante su visión de la historia. Está la historia oficial, la que a nosotros nos enseñaron en la escuela primaria, secundaria, Sarmiento, el padre del aula, Rivadavia, bla, 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 San Martín, el padre de la patria, Belgrano hizo la bandera y hasta ahí nomás, Rosa fue un tirano. La revista Villiquen y Antiojito. Está la historia revisionista, aquella que puso en tela de juicio, digamos, esa verdad histórica y proliferó en un orden de pensamiento nacional, y dentro del campo revisionista también hay otros, eventualmente, campos ideológicos conviviendo, el nacionalismo católico, la izquierda nacional, el peronismo, etcétera. Dicho esto, también está la izquierda del progresismo liberal, o sea, la llamada por Jauretche micromarxista. Bueno, Marcelo Ullo sería uno de los nuestros, de los peronistas, pero ¿qué sucede? Piña, que es un micromarxista, escribe de una manera en Página 12 y de otra manera en La Nación. Página 12 tiene una línea editorial y una bajada de línea ideológica, y La Nación la opuesta en teoría. Entonces, cuando uno hace eso para poder llenarse los bolsillos en función de simplemente poder vender la historia como algo figurativo, bueno, está incurriendo en la deshonestidad intelectual. Y la historia no es la política, no es la ciencia política, o es la ciencia antropológica o la ciencia psicológica, es la ciencia historia. Y está más llena de grises de lo que uno cree. Entonces, no todo es una explicación lineal, no es Rosas combatió a los ingleses, entonces Rosas se exilió en Inglaterra, por ende la ecuación que yo puedo hacer es Rosas fue un preso disimulado, porque como fue enemigo de, y después se exilió en el país del que fue enemigo. Ahí hay algo que no cuadra. Bueno, esa es la teoría de Ullo para explicar el por qué Rosas se exilió. Cuando yo le escribo a su mail, después de haber hablado con Diego Masieri y él haber tenido la decencia de pasarme su mail y yo haberle escrito un artículo refutando eso que dice Ullo y apelando a que Ullo tenía que ser honesto desde lo intelectual, porque él sabía que así no había sido. Rosas no había sido un preso disimulado en Inglaterra. Todos los documentos que uno estudió a lo largo de algunos años nos advierten que Rosas se va a Inglaterra porque era el único país en una coyuntura muy compleja, que no viene al caso, compañeros, explicar, algún día por ahí lo podremos hacer. Se va a Inglaterra porque era el único país que le daba garantías políticas. Ahora, Rosas había tenido enemigos a los ingleses, en realidad no. Y esto podría decir alguno, pero ¿cómo no? No, él había defendido la patria sin tener enemigos. Él lo único que hizo fue defender la patria. No fue un hombre en que le proliferó el odio o los enemigos. Tuvo trato con los comerciantes ingleses en el Río de la Plata y fue un buen trato. De hecho, cuando cae Rosas, Inglaterra, que se es beneficiada en cierto punto porque el modelo proteccionista rosista les era problemático, de todas maneras en Rosas habían encontrado un hombre previsible. Y los gringos necesitan hombres previsibles para los negocios. Entonces era con Rosas una cal y una arena. Todos los documentos de los diplomáticos o agregados comerciales, políticos, bla, 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 de Inglaterra en ese tiempo hablan de que era un problema la caída de Rosas. No fueron ellos quienes ayudaron al Imperio y al Brasil a Urquiza a pergeñar la caída de Rosas. Para nada. Bueno, es algo que sostiene Marcelo Ullo. ¿Por qué? Porque tiene una serie de lectores que sí se comen ese verso. ¿Por qué? Porque le es dificultoso y hasta perezosamente intelectual tener que abordar la historia con lo que eso significa, entonces prefieren comerse una especie de historia lineal y una especie de relato. Rosas era enemigo de los ingleses, los combatió envuelto obligado en la guerra del Paraná, les puso los frenos con respecto a la ley de aduana. Cuando se fue a Inglaterra fue porque hicieron como Napoleón. Lo llevaron de las orejitas y lo dejaron ahí para que no rompa las pelotas. Mentira. Eso justamente es faltarle respeto al personaje histórico. Yo le escribí una larga carta a Ullo expresándole y fundamentando esta posición y no me contestó en buenos términos, y esto no quiero que sea una discusión entre un 4 de copas como soy yo y un tipo que tiene una oficina en Mallorca, tiene un kiosquito allá, acá, en todos lados. Ahora,
él le vende sus libros y sus presentaciones, que considero muy buenas, pero se las vende a ciertos lectores, a ciertos consumidores de su lectura, como lo hace Piña. Entonces, muchas veces tener que ser honesto de lo intelectual implica perder lectores. Que haya gente que diga, sos un facho, sos un marxista, y en realidad no, la historia no tiende a tener esos tintes ideológicos, es mucho más compleja. Dale, Alan, te escucho. Ah, porque estaba, o alguien levantó la mano, ¿puede ser? No. Bueno, nada, lo de Gullo es eso. Sí. No, no sé si se escuchó, dije que lo de me lo Gullo puse en el es oído eso, porque... tiene que ver con que cuando uno escribe para ciertos lectores porque vende, siendo deshonesto con la historia, y yo no lo puedo considerar un hombre, digamos, me importa un pito, la oficina en Mallorca, los libros vendidos, y no es una cuestión de envidia, es una cuestión de que justamente teniendo todo el aparato para poder proliferar con el peronismo o los trabajos que hace y hacernos visibles, nada, toma una posición que realmente es incorrecta. Tal es así que yo lo he visto en pandemia, en varios Zoom, con Patricio Lons, con Leonardo Castanino, que es un hombre que escribió en el Instituto Rosa, varias obras sobre don Juan Manuel de Rosas, en lo que hace un copy and paste. Ya copia y pega conceptos de Fermín Chávez, de José María Rosa. No son historiadores. Y Patricio Lons tiene mi peor de las críticas y el odio, y ahí sí lo voy a decir, tiene todo mi aborrecimiento y odio, porque es un hombre que tira siempre a la cancha un concepto que los libertarios o aquellos que se las dan de revolucionarios de no sé qué orden, les gusta repetir, que es poner en duda la capacidad patriótica de don José de San Martín. Patricio Lons dice, San Martín fue un agente inglés, la masonería, la logia Lautaro, bla, bla, bla. Bueno, cuando uno los aprieta y los corre con que de dónde está fundamentado eso, no viene al caso tampoco para aburrirlos, un día lo vamos a hablar, pero cuando dicen semejantes fantochadas para vender, uno los toma como enemigos de la patria, porque tienen voz, porque alguien los escucha y que digan semejante barbaridad a mí me genera odio. Bueno, en uno de esos Zoom confluía Gullo. ¿Qué carajo tenés que hacer ahí, Gullo? ¿Entendés? O sea, ¿qué está pasando, hermano? Entonces, hay una línea al nacionalismo católico que la leen ciertos lectores. Hay una línea al peronismo y yo tuve muchos compañeros que me dijeron, ¿qué sabés vos? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Bla, 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 es un fenómeno. Es un fenómeno, pero no se puede mentir con la historia. La historia de Rosas se la explica dentro de los grises, lo lamento. Si uno lo tiene a Rosas ahí arriba y cree que fue enemigo de los ingleses, pero no fue enemigo de los ingleses, ni tampoco amigo. Pero en la lógica argentina del odio hacia los ingleses, que brama en un aspecto muy redundante de nuestra esencia del ser nacional, evidentemente necesitamos agarrar que todos nuestros próceres o aquellos que consideramos los hombres o mujeres nacionales tengan un odio importante hacia Inglaterra. Y la verdad que no es así. Ni siquiera en Perón. Perón los combatió cuanto pudo en función de, en realidad, haber defendido los intereses de la patria. Pero no hubo ni en Rosas ni en Perón una doctrina que hable del odio hacia afuera. Por eso decíamos, ojo con lo que dice Vita, no porque Vita se equivocara o se estaba muriendo y decía locura, porque es muy claro en decir, estoy hablando de dos emociones humanas, el odio y el amor. Un amor profundo hacia el pueblo y un odio profundo hacia quienes son los enemigos del pueblo, la oligarquía. Bueno, Alan, no sé si te contestó un poco eso, lo que te conté, o que lo que les conté. Clarísimo, Ricardo, gracias. No, por favor. Y no es de mi ganas que nadie, o sea, que digan, este tiene razón, este no tiene razón, cada uno hace sus consideraciones, pero reitero, sí me agarra mucha bronca cuando se intenta tergiversar la historia, porque hay que tenerle mucho respeto al pasado y no es lineal. Cuando se habla de una línea histórica hay que tener cuidado. Yo suelo hablar de la línea Mayo, fusiladora, Caseros. Lo hacía antes. Entonces, ¿para qué línea de Mayo? Y ahí entraban los nacionalistas, entre comillas, que dicen, bueno, Moreno y Castelli eran los jacobinos, por ende eran liberales, por ende eran apátridas. No,
Moreno y Castelli tienen que ser tomados. Ah, claro, no, pero fusilaron al virrey Liniers, que fue el héroe de la Reconquista, que peleó contra los ingleses. Buscan hacerlo todo lineal. Si Virrey peleó contra los ingleses, fue un héroe. Si Castelli y Moreno lo fusilaron, eran jacobinos, es decir, pretendían que Argentina se convierta en la Francia de América. Ahora encuadra todo. Y entonces Saavedra era un héroe. No, así no se lee la historia. Estos personajes intentan de que se lea así. Y está mal. Porque alguien le explique a estos personajes que Virrey Liniers, que es un tipo al que admiro por ser un personaje de la historia, era un casi o cuasi agente francés, que alguno lo investiga en algún momento. Su relación con Sassenay, con Napoleón, etcétera, etcétera, etcétera. Su relación con Martín de Álzaga, una figura que la historia oficial ha dejado a un costado, que nosotros los nacionalistas tenemos que empezar a reivindicar el pasado argentino con conciencia. ¿Qué Alberdi vamos a querer? ¿El Alberdi de la base o el Alberdi que va a visitar a Rosas y le dice a don Juan Manuel, usted tenía razón, el proyecto tenía que ser nacional? El proyecto tenía que ser con una oligarquía nacional. Estamos llenos de vendepatria. Ese Alberdi queremos. ¿Qué Moreno queremos? Bueno, el Moreno obviamente que pretendía una patria justa, libre y soberana también. Bueno, y así cada uno de los personajes de la historia. Más no podemos hacer de la historia algo lineal, porque ahí cometemos muchos errores y en definitiva lo que hacemos es confundirnos y confundir a la gente, y lo que nosotros necesitamos es que la historia se conozca porque alimenta un poco esto que nosotros solemos llamar el ser nacional. Bueno, compañeros, vamos al último punto, ¿les parece? ¿Alguno quiere decir alguna cosita? Así me dan tiempo a tomarme un mate. Ahí Adriana, dale Adriana. No tengo nada para decir. ¿Qué Bueno. querés que diga? Tomate el Tomá el mate, mate igual. tranquilo, compañero. Claro, tomá tranquilo el mate, compañero. Está todo bien. Se me seca el gallote. A ver, el hambre por cualquier medio. Bueno, ahí estoy volviendo a la obra de Eva. Acá estábamos. Bueno, ¿va bien la charla o mezclo mucho los tantos? ¿Está Julio por ahí? No, salió Julio. Estuvo un ratito y salió. Pero hay un par de compañeros más, debe tener mala. ¿Cuántos somos, che? 11 somos hoy. Vamos, carajo. Bueno, compañeros, sigo entonces. El punto número 15 y el último, ahí me voy a poner porque no veo. Ahí estamos. El pueblo es la única fuerza. Yo no sé si no será posible que alguna vez el mundo cancele todo cuanto signifique una fuerza de agresión y desaparezca la necesidad de sostener ejércitos para la defensa. Pero mientras eso, que sería lo ideal, acaso lo sobrenatural o lo imposible no suceda, los pueblos del mundo deben cuidar que sus fuerzas militares no se conviertan en cadenas o instrumentos de su propia opresión. El ejército de mi patria custodió en 1946 las elecciones que consagraron a Perón presidente de los argentinos. En aquella ocasión fueron sus militares una garantía para el pueblo. A pesar de eso, yo considero que la función militar no debe ser en ningún caso garantía cívica de la justicia y la libertad, porque la fuerza suele tentar a los hombres, lo mismo que el dinero. La garantía de la voluntad soberana del pueblo debe estar en el propio pueblo. Sacarla de sus manos es reconocerle una debilidad que no existe, porque los pueblos constituimos por nosotros mismos la fuerza más poderosa que poseen las naciones. Lo único que debemos hacer es adquirir plena conciencia del poder que poseemos y no olvidarnos de que nadie puede hacer nada sin el pueblo, que nadie puede hacer tampoco nada que no quiera el pueblo. Solo basta que los pueblos nos decidamos a ser dueños de nuestros propios destinos. Todo lo demás es cuestión de enfrentar al destino. Basta eso para vencer, y si no, que lo diga nuestro pueblo. Bueno, aquí Evita dice un poco lo que yo había remarcado anteriormente en cuestión de
de que la única fuerza la tiene el pueblo. Y hace un poco la referencia acá, a ver, histórica. Esperen. Bueno, habla un poco porque el contexto internacional en ese momento se salía de la Segunda Guerra Mundial, obviamente de algunos totalitarismos. Había caído la Italia de Mussolini, la Alemania de Adolf Hitler, se imponía un Estado totalitario en la Unión Soviética. Cuando uno dice totalitario, que el poder del Estado es total y absoluto. Y obviamente la opresión y la coerción hacia el pueblo para que ese poder del Estado sea absoluto, lo ponía en práctica una fuerza militar. Por eso fueron sociedades, las europeas del 30 y del 40, sociedades militarizadas. Uno puede advertir en la Segunda Guerra Mundial cómo todos los pueblos que constituyeron parte del conflicto de algún otro modo estaban militarizados, no solo por el concepto que se tiene de militar como algo de derecha, ¿sí? Estaba militarizado todo, es decir, las guerrillas como los partisanos en Italia también tenían esa característica de un orden de tipo castrense que lo hace militarizado. Por lo cual, cuando Evita dice, bueno, ya imagínense que se había salido de ese proceso de militarización de los pueblos, dice, bueno, ojo, el pueblo es el único, en realidad, que tiene la fuerza para la defensa de sus propios intereses. Entonces, bueno, otra vez habla del peronismo para el mundo, Evita, ¿no? Otra vez hace mella, o sea, hace tensión y mención en esto de que los pueblos del mundo, no solo es el pueblo de mi patria, los pueblos del mundo, lo cual habla de la doctrina peronista de cómo es una doctrina para el mundo, no solo para la Argentina, ¿no? Practicable en todas partes del mundo. Entonces dice, no va a suceder, digamos, el plano ideal para los pueblos hasta que los pueblos no utilicen sus propias fuerzas, rompan con esas cadenas, con esos instrumentos que se le han impuesto desde lo militar y donde los han oprimido, ni más ni menos los pueblos los han oprimido, tanto desde la izquierda como de la derecha, a los pueblos desde un gobierno militar se los oprimió. Entonces, bueno, claramente Evita también hace una referencia a cómo los militares se portaron como una verdadera fuerza del pueblo cuando custodiaron las urnas en 1946, cuando Perón se transforma por primera vez presidente de la República Argentina, y que era indudable que después de décadas de fraude electoral, pero de un fraude que si ustedes pueden ver la película, reitero, los primeros 40 minutos, 50 minutos de la República Perdida, se van a dar cuenta que era un fraude escabroso, o sea, extraordinariamente visible, no es que era, bueno, el 38-37 de la AFA, era asqueroso cómo se hacía fraude. Bueno, las fuerzas militares de Cevita pudieron custodiar de que no haya fraude en ese 1946 y Perón se convirtió en el presidente de los argentinos. Pero bueno, hace permanentemente, menciona esto, ¿no? Se quiere hacer creer que los pueblos contienen un factor de debilidad que hace que otro factor o institución externa tenga que hacerse cargo de algunas cosas. En este caso dice, no, el pueblo tiene la suficiente fuerza para hacerse de su fuerza, justamente, de su destino, para promover la libertad, ¿no? No hay pueblo que vaya contra el pueblo. Cuando las instituciones, que son muy importantes, pero no reconocen al pueblo, si una institución clerical, si una institución como las Fuerzas Armadas, bueno, el pueblo padece. Evita lo que dice es, ojo, que hay una fuerza que rige en el pueblo que es muy superior que las Fuerzas Armadas o que cualquier fuerza coercitiva para evitar que el pueblo pueda tener su grandeza. Por eso dice, solo basta que los pueblos nos decidamos a ser dueños de nuestros propios destinos. Todo lo demás es cuestión de enfrentar al destino. Basta eso para vencer, y si no, que lo diga nuestro pueblo. Evita está haciendo referencia al 17 de octubre y como el pueblo, y eso también se vio bien hoy en la República Perdida, más allá de que la mejor cinematografía es Perón, Sinfonía de un Sentimiento de Leonardo Fabio, para poder conectarse emocionalmente con las imágenes y con la historia. Pero cuando se da el 17 de octubre, es como dice Guille el otro día, ¿no? Ahí empieza el peronismo, sin Perón. Perón estaba preso
en el hospital militar, lo habían sacado de la isla Martín García, estaba preso, y el pueblo fue, una cosa impresionante. De hecho, Evita en un momento dice, también hay algo que va a organizar al pueblo en esta fuerza del pueblo para imponerse sobre otras fuerzas institucionales, que son los dirigentes. Los dirigentes tienen que imponer, digamos, su impronta, porque hablan por el pueblo para ir organizando la cosa. Y fíjense bien que este último punto de vista nos remite a lo que nos está pasando hoy a la militancia. Yo el otro día hablaba con Matías Amende, que Matías es un amigo del barrio, que nos reencontramos por esa cosa del destino cuando pierde masa, con fuerza, que fuimos viendo en estos meses de decadencia los distintos procesos porque nos vamos conectando por WhatsApp, si bien no nos hemos seguido. Y Matías adoptó un rol y los compañeros empezaron también a adoptar roles de organizarse en el movimiento, por lo menos en esta parte nuestra de la tercera sección de la juventud, y se van haciendo cosas. Y eso es lo que estaba diciendo Evita acá. Cuando nos vimos sin fuerza política, sin representación política, más allá de la de nuestro gran dirigente Moreno, de la de Pimpi, Valmarita, la que puede tener Joana, la que puede tener obviamente Marta y demás compañeros, pero cuando ellos mismos nos dijeron, muchachos, son ustedes los que se tienen que organizar y tienen que tener esa fuerza para organizarse y para empezar a hacer cosas, es esto de lo que está hablando Evita. Ustedes son los dueños de su propio destino. Cuando perdió Massa, que vimos explotar el kirchnerismo a 20.000 pedazos, el nacionalismo en 20.000 pedazos, que nos encontramos huérfanos ante un gobierno anarcocapitalista, empezó a pasar esto que dice Evita, pero solo empezó a pasar. Y ahí empiezan a aparecer los dirigentes, los compañeros que toman nota de esto, que promueven tal cosa, tal otra, yo puedo hacer esto, lo otro. Yo cuando por eso le digo, a mí me emociona, porque lo escucho a Moreno, explicar esto que nosotros vemos que sucede. Es extraordinario, la verdad, que cada uno de estos puntos, si bien hoy dije que nos va a remitir siempre a la historia, también nos remiten al presente, también nos permiten tomar fuerzas, también nos permiten tener relación con Eva Perón, porque hoy Evita, aunque alguno me diga delirante, aunque no lo crean, está como Dios, está en cada una de nuestras reuniones, cuando ustedes hacen ese esfuerzo y se juntan allá en Loma y forman esa militancia y hablan y van y vienen y todos los días estamos atentos a lo que se dice y a lo que se hace, está ahí, ¿no? Un poquito del alma de Eva, un poquito bastante para acompañarnos y darnos la fuerza que necesitamos para organizar al pueblo argentino en lo que para mí es ineludible, no tengo ninguna duda y tengo todas las esperanzas del caso, prepararnos para el próximo gobierno peronista. Compañeros queridos, los abrazo. Si alguien quiere decir algo, hablemos y por mi parte, bueno, aquí cierro la charla de hoy. Gracias, Ricardo. A cada compañero, si tiene ganas de comentar algo con respecto a lo que se habló, lo que tengas, sería muy bueno poder escucharlo. Pero gracias a cada uno de los que participan los domingos, la verdad que como siempre me pone contento, me da alegría que tratemos de poner el tiempo y dedicarlo a la formación, que es muy importante, y aparte de lo que viene pidiendo el Guille, ¿no? Que nos formemos, que demos el debate, y de esta forma, así, escuchando al compañero, escuchando a cada uno de los que está acá presente hoy, es bueno para saber explicar también al vecino y saber qué decir en cada situación. La verdad que, bueno, me llena de alegría. Así que, bueno, lo escuchamos, compañeros. Vamos, que hoy los quiero escuchar a ustedes, algo, no sé, algo que tenga ganas de decir, que siempre los vemos acá reunidos y un poco nos queremos conocer. Buenas. Buenas, yo soy Lucía, me uní medio tarde hoy, pero bueno, me parece re importante siempre recalcar esto de la organización y de la fuerza que tenemos como pueblo, que nadie nos puede pasar por encima nunca. Así que nada, llegué medio tarde a la charla, pero me enganché en la última parte, estuvo muy buena, así que gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias a vos. ¿Tu nombre, compañera?
Lucía. No me aparece ahí. Lucía, dale, un gusto, gracias. Y bueno, no Igualmente, importa, gracias. nos vamos, dale, gracias, nos vamos organizando con los horarios, no hay ningún problema. Genial, ¿De dónde gracias. son, Lucía? Yo soy de Loma de Zamora. Ah, bien, son todos de Loma, excepto yo. Yo en realidad soy de todos lados, porque ya no sé de dónde, pero hoy estoy en Villarreal Cava. Está pegadito a Versalles, Liniers, zona oeste. Muy pegado al partido 3 de febrero, a una cuadra de la General Paz. Pero viví en Lomas 8 años, en Ingeniero Bulge. De ahí el contacto con algunos Villarreal, ese compañeros. barrio. ¿Qué tal, Villarreal? ¿Es un barrio porteño? Sí, muy chiquitito, muy Ah, pequeño, mira, pegado a Devoto, sí. pegado de zona norte a Villa Porredón, pegado a Versalles, a Liniers. Es justamente de Liniers a 5 minutos por General Paz. Y estoy a 10 cuadras, ponele, del Fuerte Apache, de lo que es el partido de 3 de febrero. Bien, ¿y los demás por dónde? ¿De dónde son? También Loma de Zamora. Me mudé hace 4 años, más o menos. Viví en Matanza mucho tiempo y en Cava, también en la zona de Liniers alquilaba. Y hay Bueno, de los distintos compañeros. lugares, diferentes. Sí, Mati, habla. No, que hay de distintos distritos, Adriana, es la tercera sección, hay algunos de Loma, de San Vicente, Presidente Perón, Ezeiza, La Matanza, y después, bueno, tenemos compañeros que se fueron sumando, como Ezequiel, que es de acá de Fiorito, compañero muralista, que, bueno, hicimos 2 murales, uno de Guillermo y el otro de un gaucho de los Infernales, que nos taparon a los dos, tenemos que ir haciendo murales también nuevamente, porque bueno, nos taparon, pero Marita dijo algo importante la otra vez y dijo que es que Principios y Valores de la mano de Guillermo Moreno está creciendo, por eso nos tapan los murales. Así que, bueno, de distintos lugares que se van sumando, Lucía se sumó, no sé si 2 semanas, no me acuerdo bien, pero estuvimos presentes también en Almirante Brón, ahí en Gleu. Y bueno, el sábado tenemos la matanza a las 11 horas, hay que estar ahí. Dieron un horario distinto a todo lo que se viene haciendo por el Día del Militante, que es el 17, así que espero verlo a los compañeros de la tercera ahí presentes también, bancando a Guillermo en el Día del Militante, ¿no? Que va a estar el 17 en Mar del Plata, Guillermo. ¿Vas a ir al final, Adriana, a Mar del Plata? No se dice nada acá en Mendoza del Día del Militante. Porque la convocatoria es para todo el país, en Mar del Plata. Y debe ser para todo el país, la verdad que, o sea, están convocando los compañeros, pero bueno, es lindo uno si puede ir, ¿no? Yo no creo que vaya, pero vamos a estar presentes en la matanza. Es el domingo 17. Claro, domingo 17. Hay un compañero levantó la mano, hable nomás. Habla, Ezequiel. Ezequiel. Ahí está. Banque que no entiendo un caxo de esto, que recién estoy viendo cómo funciona. Bueno, un gusto, soy Ezequiel, soy muralista, aparte de mecánico. Lo conocí a Mati y la verdad, antes que todo, les quiero decir eso, lo que hablaste sobre el amor y el odio, yo siempre lo vine pensando, es algo que lo definiste tan bien que fue un golazo para mí, me despejó un montón de dudas. Y estando en el grupo y viendo la gente que vamos conociendo, la verdad, veo que son excelentes seres humanos, loco. La verdad, una masa haberlos conocido. Un genio. Bueno, un gusto, Ezequiel. Muralista mecánico. La verdad que todos laburantes y un gusto para nosotros poder juntarnos entre todos y poder ir comprendiendo la doctrina. Ya no vamos a ir, yo también soy medio queso para estas cosas, la tecnología, pero de a poco, viste que con esfuerzo nos vamos encontrando. Un gusto, Sí, un sí, placer sí. poder tenerte acá. Y bueno, uno hace lo que puede, porque cada uno
nosotros como peronistas somos ágrafos, es decir, en algún punto no es que le escapamos. Yo tenía un compañero, Jorge Oviedo, durante 5 años me agarré a las piñas desde lo intelectual con respecto al peronismo, porque él me decía, alpargatas sí, libros no. Y otros compañeros muy avesados dentro de la doctrina peronista, con mucha calle, ¿no? Ratones de biblioteca, me decían, ojo con intelectualizar el peronismo. Y uno lee la doctrina es muy sencilla, porque la voz del pueblo argentino es muy sencillo. Pero también es importante, de alguna manera, tratar de decodificar con todas las herramientas del caso lo que dicen. En este caso, lo que decía Evita ¿hace cuánto ya? 70 y pico, de 72 años atrás. Entonces es importante, sí, hacer algunas aclaraciones, pero si se entiende, para mí, nada, es un placer poder seguir hablando, porque uno va aprendiendo también no solo la comunicación, sino también va sacando de los compañeros cosas que me sirven para poder seguir reflexionando el tema. Así que para mí un gusto también hablar con ustedes. Ahí Julio quería decir Dale, algo. Ricardo, gustazo. Le digo la última. Gracias. Hice un infernal ahora en Parque Lezama. Vinieron la Qué policía, bueno. 2, 3, a pararme porque tuve que dar una clase de historia. ¿A vos te parece? O sea, Y los porque grafitis y sí, cosas sin sentido sí lo permiten, pero algo nacional y con sentido es algo que parece que les molesta. Ya lo hablé con una vuelta con Julio y hicimos que esto está completamente hecho para que directamente saquen todos los ideales nacionales de todos lados, en murales, en donde sea, bajada de línea en propagandas, en revistas. Y justamente estás hablando de lo de Felipe Piña, cómo llevan agua a su molino, ¿no? Y claro. solamente resumir eso. Bueno, lo del mural es grave porque uno entiende de que el policía o quien fuere tendría que conocer qué es un infernal, quién fue Güemes, qué representa, pero lo grave tiene que ver justamente con lo que vos dijiste. Cuando quienes tienen que hacer la historia de un país son los encargados de transmitirte no lo que pasó en 1900, en 1800, eso son pavadas que repite cualquier loro. El historiador es el encargado de transmitir los valores espirituales, emocionales de los tiempos que vivimos. Tratar de discernir la historia como fue, reconstruyéndola desde la honestidad intelectual. Cuando eso se tergiversa, se crean microhistorias. Y las microhistorias son las que cualquiera, cuando tiene una charla con cualquiera, te dice, porque tal fue tal, porque yo se lo leía tal. Y en realidad somos muy vírgenes en lo que es la historia. Te voy a dar un ejemplo concreto, no los quiero aburrir. Estados Unidos, país industrializado, potencia del mundo, bla, bla, bla. ¿Quién ganó la guerra de secesión? El norte sobre el sur. Bueno, hace poco un Estado liberal, ¿no? Un Estado que no promueve esto de que el Estado ponga plata por cosas que se supone no tienen sentido, sino está capitalizado. Pero bien, hace poco encontraron restos de un barco de la Armada sureña, quienes habían sido vencidos. Y eran demócratas, el gobierno creo que fue de Obama, hace algunos años largos. ¿Qué hizo el Estado? Puso guita para reflotarlo. ¿Por qué? Porque eso les refuerza y les alimenta la identidad nacional, porque es la historia, que si bien se cuenta la historia de los que ganan, se respeta a los que pierden, porque se necesita amistar las partes, se necesita reconstruir un pasado que le permita al norteamericano identificarse con algo. Acá no hay identificación alguna, porque los historiadores, en su gran mayoría, no todos, pero sí algunos de los más conocidos, Balmaceda, Piña, podría ser el querido Bullo, al cual respeto mucho, pero cuando asumen de que esto les va a dar de comer y que para ende van a hablar para determinado público tergiversando los hechos, simplemente piensan en ellos y en sus intereses. Y ahí sí hablo del odio, porque el historiador tiene que estar a servicio de su pueblo, le tiene que transmitir al pueblo lo mejor posible, de codificarle los hechos del pasado para que el pueblo lo conozca. Entonces ese policía cuando te ve pintando un infernal de Güemes te va a decir, tranquilo, pibe, que si llega a aparecer alguna ordenanza lo solucionamos, ¿entendés? Pero no hay conocimiento, hay más conocimiento del orden de lo extranjero que del orden de lo nacional. Hace poco, yo lo vuelvo a reiterar, no es por vos, Alan, perdóname, no es por vos porque vos hiciste peronismo puro y te lo digo de corazón, no estoy zaraseando, pero digo, se tuvo más en cuenta Halloween que el día de la tradición que soy. Entonces, bravo,
es bravo el tema. Lo de, a mí me agarra bronca porque es, obviamente, negar la historia tiene que ver con lo que no se hizo. Y son los historiadores los que no hicieron lo que tenían que hacer. Por eso estamos como estamos. Al día que se enteren todo el pueblo de que tratar de reconstruir el pasado nos va a permitir evitar muchos dolores de cabeza, bueno, vamos a estar todos metidos en la historia porque realmente no solo es algo muy hermoso, sino que es como conocerse uno mismo, saber de dónde vino, quiénes fueron los padres, qué hicieron, de dónde vienen las características de uno, cómo fue el abuelo, sentir orgullo o no. Bueno, eso que uno hace con su propia vida es lo que necesita también el conjunto de la sociedad para reconocerse. Julio quería hablar. Dale. Sí, gracias, compañero, gracias. Gracias por tu palabra, Ricky. Es verdad, hay que conocer nuestra historia. La identidad nacional tiene mucho que ver con eso. Era con respecto a lo que vos decías de alpargatas sí, libros no. Yo creo que son ambas, las alpargatas y los libros. Tenemos un montón de conocimiento en la patria, claro, un montón de conocimiento en la patria, en todas las ramas, técnicas, historia, filosofía. El mismo Perón llama a un congreso de filosofía, porque alpargatas y también libros, como los libros no, tiene que ser algo que quede muy claro. Es como vos decías, se trata de tergiversar de ciertos espacios con respecto a la historia, con respecto a las opiniones, con respecto a los intereses que tiene que tener el pueblo de la patria, ¿no? Creo que esas intenciones de que largue los libros y te vuelvas a poner las alpargatas, tiene que ver con este camino que vienen a tomar ciertos colectivismos que no están identificados con la patria, ¿no? Con nuestra identidad nacional. Y es algo que también tenemos que de nuestro espacio combatirlo. Digo sanamente, no romperle la cabeza a nadie, sino hablar, instruir, fomentar la doctrina, fomentar la cultura nacional, fomentar otra vez el conocimiento de la historia. En la actualidad es un desastre y creo que es nuestra tarea, porque hay poca gente que está interesada en realidad en la identidad nacional, en el pueblo y en la patria misma. Nada más, compa. Sí, Julio. Coincido, pero completamente. Mirá, hay cosas que están muy claras, que son muy complejas, pero están muy claras a la vez. Yo nombré a Piña y nombré un hombre como Marcelo Ullo, que no es de mi ánimo que se lo tenga en consideración negativa, pero digo, en mi experiencia, que por ahí responden a ciertos sectores. Ullo se supone que al peronismo, pero ¿sabes cuántos compañeros me dijeron, no puede ser lo que estás contando? Pero no porque lo diga yo. Cuando uno accede al documento, aparecen muchas contradicciones porque el historiador lo primero que tiene que hacer, lo primero, es despojarse de su emoción del momento, ¿no? Uno dice, no pudo haber hecho este tipo que yo considero que fue tal cosa. Sí, porque uno empieza a comprender a los hombres cuando empieza a comprender su contexto. Entonces no vale la pena armar una historia sobre los hombres cuando en realidad los hombres fueron de carne y hueso, tuvieron sus miserias y sus aciertos. Pero estos hombres, ¿qué hicieron? Bueno, fueron convergiendo tanto de la izquierda como a la derecha para en realidad que el pueblo desconozca la historia. Ahora, tan importante es eso y es tan claro que la izquierda te viene con que, no, bueno, los intelectuales de izquierda siempre fueron intelectuales y estuvieron por encima del hombre de alpargata o la mujer de alpargata, y la derecha lo mismo, ¿no? Con estas frases de Vidal o de estos papanatas de la libertad avanza, de que el pobre no accede a la universidad. Y nosotros siempre entendemos, por ejemplo, que en el lunfardo de Edmundo Rivero había de las dos cosas, había esa picardía de calle, había eso que se aprende solamente en una esquina, y había un nivel de intelectualidad extraordinario. Homero Mansi, Discépolo, o sea, nosotros como peronistas accedemos a que somos hombres y mujeres que pueden estar en alpargatas o en patas, celebrando en un asado como con amigos, tomando de una jarrita,
como quien dice, como un criollo, ¿no? Haciendo lo que hace cualquier persona común, e instruirse. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace unos años estaba pintando la casa de una amiga de mi vieja. Me dice, ¿a vos qué te gustan los libros? Te voy a traer los libros de mi padre que están en el otro departamento y los quieren tirar a la mierda. A vos que te gusta la historia, pibe, bueno, me trae toda la colección de José María Rosa, Historia Argentina. Digo, ¡fuá! ¿Tu viejo qué era? ¿Bibliotecario, intelectual? No, era metalúrgico. Y esos libros se los habían comprado en el boom de la historia argentina con José María Rosa, Fermín Chávez, por sobre todo con Pepe Rosa, que se daba en la década del 60-70, donde la historia argentina de José María Rosa se vendía como el pan de hoy. Era una cosa extraordinaria. Y el tipo era un obrero metalúrgico y tenía un tiempito para ponerse a leer historia argentina. Los tiempos eran distintos, sí, no estaba toda esta mareja de realidad que hoy tenemos tan acuciante de que tenés que estar en todo lado a la vez. Tenían un tiempo para sentarse con su mate, su alpargata y leer. Eso es lo que consideramos con Julio, ¿no? Julio, creo que estás de acuerdo conmigo. Tanto de alpargatas como de libros. Por eso con este compañero yo le decía, no es ni una cosa ni la otra. El peronismo siempre busca esa armonía o ese equilibrio, amén o independiente de lo que acabamos de hablar de Evita, ¿no? Pero sí, lo de la historia es fundamental y yo me voy a morir por ahí luchando en ese espectro, pero me odian también en el Instituto Rosas, porque uno, sin ser nadie, como lo consideran en el mundo de los académicos, porque no lo soy, no tengo ni terminado el título de profesor, o sea, no de otra cosa, de docente, uno advierte de que cada uno busca mantener su quintita. Lo voy a decir con nombre y apellido porque fue de este espacio y me bardea siempre, y lo quiero mucho. Moreno presentó su libro, yo tengo charlas con él y me bardea siempre por estar en este espacio, porque me dice que nosotros y Moreno generamos espacios psicodélicos, que no entendemos nada, que es José Luis Muñoz Aspiri. El otro es Julio Taño, el otro es Alberto Gelicantilo, Pablo Vázquez. Cada uno de ellos juega un juego que es el personal. Pablo Vázquez juega con el kirchnerismo, con Kicillof, un día se va para acá, para allá, bla, 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 bla. El otro hace lo mismo. Y yo siempre hago esa denuncia porque vos sos un instituto de investigaciones históricas que debería promover, porque nosotros tenemos la Academia Nacional de Historia. Si habría que alguien ir a reclamarle por qué la historia no se conoce o se conoce mal, esa es la Academia Nacional de Historia. Después está la nueva escuela de los historiadores mitro-marxistas. Hoy tenés a Di Meglio, Gabriel Di Meglio, que es, por ejemplo, dentro de la escuela mitro-marxista, es quien se encarga, es el director del Museo Histórico Nacional. Bueno, ¿qué hicieron hace 2 años? Pusieron una muestra de rock nacional. Amo el rock nacional, escucho rock nacional todos los días, pero el Museo Histórico Nacional es para la historia, no para el rock nacional. Para eso hagan el Museo de las Artes y lo que fuere. Amo el rock nacional, pero digo, cada cosa en su lugar. La historia, cuando iba mal que mal en tiempos de Cristina, tenías un San Martín en un daguerrotipo que te contestaba preguntas y le preguntaba, empezaron a aparecer las banderas de la Confederación que tenían guardadas en los depósitos, empezó a aparecer el sillón de astas de Siervo de Rosa, la gente empezaba a preguntar quién había sido Rosa, Güemes, Gusto, López, Ramírez, Artigas, aunque Pacapaca era una porquería en algunos aspectos, ayudaba a que eso genere discusiones. Hoy volvimos a esa meseta. Y otra vez los historiadores del campo del progresismo liberal, como podría identificarlo Guillermo Moreno, otra vez están en los puestos que necesitamos que estén los hombres nacionales. Y si en los lugares donde están los hombres nacionales, que se supone que son el Instituto Belgraniano, San Martiniano, Browniano, de Guillermo Brown, o el de Rosas, no están. ¿Por qué? Porque están cada uno en persiguiendo su quinta, su quintita, su bolichito, a quién hablarle, a quién no hablarle y qué hacer. Yo siempre digo lo mismo, podrían ir a las escuelas con el sello que implica ser Instituto de Investigaciones Históricas y empezar a romper con esa tradición de que te enseñan la historia un progre, un zurdo, un liberal o lo que fuere. Porque lo vivo yo en un profesorado. Si no es progre, es zurdo. Y si no es zurdo, es liberal. Tengo los huevos inflados. Nunca un nacional que te diga, bueno, paremos la pelota, vamos a estudiar la historiografía argentina, vamos a sacarnos la venda de los ojos y listo. No. Entonces, dentro de nuestro movimiento también está un Marcelo Gullo, que yo lo combato porque hay que ser honestamente intelectual, no porque yo sea bueno, el mejor o inteligente, nada tiene que ver con eso.
tiene que ver con lo que nos pasa a diario como peronistas. Yo a veces en la vida digo, uy, estuve mal, hice esto mal, está bien dentro de mi código ético y moral, y la verdad que no, y me lo replanteo, y me tengo que hacer cargo y me hago cargo. Bueno, de eso se trata ser honestamente intelectual. Que, querida compañera, sí, decí. Creo que viene perfectamente a cuento de lo que hemos estado leyendo, porque, bueno, no sé, creo que los muchachos no están teniendo clases de formación doctrinaria como sí la estamos teniendo la rama femenina, bueno, de todo el país. Y viene a cuento lo que decís, Ricardo, con lo que estamos leyendo, porque si algo aprendí de las clases sobre mi mensaje que nos dictó el querido padre Graham, que bueno, el lunes estuve re llorona todo el día porque esas clases fueron, además de todo el conocimiento que nos transmitió, fueron altamente espirituales. Y justamente eso es lo que nos enseña Evita en este libro, a denunciar, a no quedarnos callados. Entonces, bueno, me parece perfecto me parece muy bien que estés dando tu visión, equivocado o no, que me parece que no lo estás. Me parece muy bien decir las cosas como son. Eso. Evita Bueno, nos dice que en ese libro que tenemos que denunciarlo todo. bueno, Así que gracias, perfecto y Adriana, gracias, compañero. y gracias. No, y aprovechamos para así, congraciarnos con la figura del padre Graham que no, nos dejó, pero también, ¿no? Creo que está. La energía existe, un hombre, tengo entendido por quienes los conocieron, maravilloso, y la peleó, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida, el tránsito de la vida, hoy está con Dios, bajo su ala plateada, y yo creo que esas son las buenas energías que a diario nos generan a nosotros seguir teniendo la fuerza para seguir. Así que bueno, lo recordamos, aprovechamos bien ahí para decirlo. A mí se me cerraron muchas puertas, pero individualmente me importa un pito, porque yo laburo para poder sostener hoy con mi señora una familia de 3, para poder mejorar en lo que uno pueda, para poder militar con ustedes, como ustedes militan también en su vida, cada uno haciendo lo que puede. Y después se me cerraron muchas puertas, pero que a mí en lo personal me importa poco. Sí, como pichón de historiador o como alguien que quiere tomarse en serio la ciencia social y que sabe que esto no se termina de aprender nunca, sí pretendo tenerle respeto a la historia y si se me cierran puertas, bueno, lo lamento, ¿qué va a hacer? A mí me invitan a una radio, un kirchnerista, un amigo que también adoro, un señor que de esto sabe poco, pero él está con Kicillof y me odia por Moreno. Y cada vez que lo escucha Moreno me dice, no te voy a invitar más. Y cada tanto me invita. Y me dice, no digas tal cosa o la otra. Dale, déjate joder. Que no estamos en Radio La Red, Rivadavia, acá me rompe los huevos. Y voy y yo hago ese lío. Pero bueno, así como se te cierran puertas, se te abren otras. Así que nada, yo creo que lo que hay que llevar como bastión es eso, ser honestamente intelectual y tratar de hacerlo en todos los órdenes. Bueno, compañeros, los abrazo. Sí, te escucho. Algo más quería agregar con respecto Dale. al padre Graham y un poco a lo que dijo Julio, me parece, de que somos pocos. Sí, somos pocos ahora, pero vamos a ser muchos. Porque bueno, como dijo Marta en una de las clases de los martes, dijo que hemos perdido el ser nacional, y un poco por ahí pasa, que uno ve que algunos compañeros, viste, se lo está comiendo la rosca y eso, y un poco te desanimás entre que somos pocos y que algunos vos ves que por ahí se los está comiendo la rosca. Un día estaba un poco un poco bastante desanimada y en una clase le pedí consejo al padre Graham y me dijo, paciencia, compañera. No me lo olvido nunca más. Paciencia, porque ahora la verdad somos poquitos, pero el pueblo argentino está lleno de buena gente. Y vamos a recuperar el ser nacional porque ya volvió el nacionalismo como ordenador mundial
Y bueno, eso, ahora somos poquitos y paciencia, como me dijo el padre Graham, porque vamos a ser muchos. Vamos a ser muchos, muchos, muchos. Y vuelve el peronismo, compañeros. Es que el triunfo de Trump fue fundamental para renovar las esperanzas. Vos lo dijiste, el nuevo orden mundial se va a encaminar a un conflicto entre globalistas y nacionalismo. Y es importante que haya ganado Estados Unidos, es importante que esté en Rusia y es importante que esté el Papa. Yo no es por endiosarlo a Guillermo Moreno, pero realmente esto de Moreno tiene razón, es una cosa, el análisis que el tipo hace previo a todo el análisis que hace el resto, se termina concretando. Entonces, esto que vos decís de somos pocos y lo que te decía el padre Graham de paciencia, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros siendo 11, 12, en otros lados 11, en otros lados 20, se nos van 34, pero se mantienen 8. Esto que estamos haciendo es algo que dentro de unos años vamos a decir, menos mal que estuvimos acá, menos mal que tuvimos paciencia, menos mal que fuimos los que bancamos la parada para que esto empiece a avanzar y a proliferar. No tengo ninguna duda que vamos a vencer, pero aparte, esto que estamos haciendo se nota que es estar, un poco lo que decía Vita, generando entre nosotros un sentimiento y una emoción y una fuerza que si bien todos los días nos puede tocar de estar más bajoneados o más contentos, o que vemos que la cosa avanza o que la cosa retrocede, mantenernos en ese concepto de paciencia es lo que nos va a hacer trascender, compañeros. No tengan ninguna duda que no es como dijo el rubio de ojos claros, que hasta la victoria siempre, no. No tengan ninguna duda, en palabras de Dualde, que estamos condenados al éxito. No tengo duda y no la tengan ustedes. Amigos queridos y compañeros, compañeras, ¿alguno más quiera decir algo? Yo por mi parte los abrazo, me voy a cocinar, mañana otra vez a empezar la rutina, el niño, todo, así que a dormir temprano. Nada, los abrazos, les doy un beso a la distancia. Los abrazos, les doy un beso a la distancia. Ahí te escucho. Ahí Al quiere decir Ahí te algo. escucho. Cortito, compañeros, ¿cómo andan? Hablando del tema del pueblo y de cómo en algún momento despierta, les quería compartir con ustedes un dato empírico que vivimos hoy acá en San Vicente. Fuimos a celebrar el Día de la Tradición, fuimos a regalar pastelitos y se ve mucho en los vecinos, en la gente, que hay una necesidad de reivindicar nuestras costumbres, de reivindicar lo nuestro. La gente muy contenta, siempre poniendo encima contraposición lo que estábamos haciendo a lo que fue Halloween hace unos días atrás, y se da cuenta. Y eso hay una potencia ahí que es como el alma del pueblo que está expresando algo. Y nosotros lo estamos pudiendo llevar a cabo desde ese lugar, con la militancia, estando en la calle, con la doctrina y con todos los compañeros, los mayores, sobre todo, los que nos guían, nos están guiando a nosotros en este momento, con tu clase también. Me parece muy importante y le digo a Adriana en ese sentido que se quede tranquila, que la gente está dándose cuenta de que hay un lugar donde puede encontrar la felicidad y ese creo que nosotros tenemos todas las herramientas para hacerlo. Eso solo, y yo también me tengo que ir a cocinar, compañero. Dale, gracias, querido compañero, gracias. Analía, puede ser que quiso hablar o decir, o yo vi ya. Bueno. Analía, ¿vos querías hablar, compañera? No, yo estaba saludando, pero la verdad fue muy enriquecedora la charla y bueno, esta formación me gustó bastante. Es más, yo estaba un poco angustiada. Yo trabajo los domingos y paso por Crovara y no sé si saben que está la villa por ahí. Y siempre vio esa situación y como que uno se pone a pensar qué puede hacer. Y como que me angustió un poco también este individualismo que hay entre la gente
y la verdad que me generó mucha fuerza esta formación. Es como que te dan ganas de hacer algo. Así que nada, gracias. No, gracias a vos, Analía, compañera. Y sí, todos los días vemos cosas graves, a todos el corazón se nos estruja, no sabemos qué hacer, porque vemos cómo nuestros semejantes se van desgastando, muriendo. Yo estoy en un comercio todos los días, es impresionante todo lo que vas viendo de la gente que pide, más de la que entra a comprar, y ahí es donde tenés el termómetro de cómo esto está terminado y en una decadencia absoluta. Así que yo agradecido a ustedes que escuchan y que preguntan y que también aportan, todos, Julio, Alan, Adriana, vos, Matías, Ezequiel, bueno, todos ahí siempre al pie del cañón, Brian. Así que bueno, agradecido también de mi parte y seguiremos todos los domingos hasta terminar por lo menos mi mensaje. Bueno, compañeros, Matías, te mando y les mando un abrazo enorme. Nos vemos el domingo que viene. Enorme. Un abrazo y lo único que voy a decir nomás, gracias a todos y lean mi mensaje, leanlo completo que vale la pena, leanlo completo ustedes, compañeros, más allá de que para esta clase de formación, pero mi mensaje es hermoso y te va a agarrar ese amor y ese odio como habla Evita. Un abrazo para todos los que escucho, compas. Dale, igualmente. Chao, Abrazo, compa. chicos. Nos vemos, compañeros, compañeras. Viva Perón.